Amigos de clase de profecía, es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante y que muchas personas conocen, pero vamos a basarnos en un escrito está y en un así ha dicho Jehová, basándonos en lo que dice la Biblia y no lo que otras personas nos enseñan referente a esto. La pregunta es, ¿qué es hablar en lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? Y que nos hablen qué dice la Biblia referente al don de lenguas. Hablar en lenguas y el don de lenguas. Allí donde estás, ponte en modo oración mientras que yo hago una corta invitación a Dios para que esté con nosotros estudiando, esté al frente de este tema. Oremos. Maravilloso Padre, muy agradecido estamos, Señor, por el estudio de tu palabra. Permite que encontramos respuesta en tu palabra, que sea la Biblia y solo la Biblia quien le obedezcamos. Por eso Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Permite, Padre, que hoy nuestra mente sea obedecerte a ti más que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús oramos. Bien, el texto nace en Primera de Corintios, capítulo 14, y desde todo el capítulo, vamos a ir desde el versículo 2 en adelante. Dice, seguir la caridad y desear los dones espirituales, mas sobre todo lo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza hable a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lenguas desconocidas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza y el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo vengo a vosotros, hablo en lenguas, ¿qué os provocará? Si no hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, aunque las cosas animadas que hacen sonido, ya sean la flauta, el arpa, si no dan distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con el arpa? Esta es el texto hablando referente a los dones y enfatiza pues en alguna manera en, todos los diversos. No solamente viene hablando de el don de lengua, sino de todos los dones que el Señor provee para su iglesia. Eh, no, eso no es una pregunta, pero es una pregunta que hago para entender. ¿Qué es un don? Un don es algo que el Espíritu Santo le da a una persona que no lo estudió, que no lo practicó y que él pone en esa persona y lo hace perfectamente como si lo hubiese estudiado. Eso es un don. Pero ¿cuáles son los dones? Pues allí nos dice que está el don para predicar, el don de lenguas, el don de pastor, el don de maestro, el don de enseñar. Todos estos son los dones que Dios da, profetizar. Y la Biblia como tal, dentro de la pregunta que se estaba presentando allí, en el libro de Corintios, los Corintios, era una iglesia con muchos problemas. Y cada que se surgía algo dentro de la iglesia, eh, se malentendía o se le daba un mal uso. Por ejemplo, los problemas que enfrentaban, por ejemplo, era la inmortalidad, ¿cierto? No tenían bien definido qué era la inmortalidad.
Eso lo habla en 1 Corintios 3. En 1 Corintios 5 habla los pleitos judiciales entre los creyentes, cómo van a ser judicializados, cómo se hacían esto o aquello, cómo proceder en ese momento. En el capítulo 6, Pablo también hace otro problema que se presenta allí, que son problemas matrimoniales, que el yugo desigual, que sí que se casa con este, que el esposo, tal, todo lo que tenga que ver con el matrimonio, tenían problemas y confusiones. En el capítulo 7, el consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Podemos comer esto si son de los ídolos. Es por la cultura que se estaba presentando allí frente a los corintios. En el capítulo 11, del versículo 21, y el versículo 11 y 2 al 16, la falta de comprensión espiritual de la cena del Señor. Pablo amonesta, Pablo enseña a los corintios cómo es el uso adecuado y referente a la cena del Señor. Y así, prácticamente hasta que llegamos al don de lenguas, que se estaba dando un uso inapropiado o inadecuado para Dios, pues que era el propósito de Dios. Entonces, ¿qué entendemos hoy en día? ¿Qué se puede entender hoy en día con el don de lenguas? ¿Cuál es la naturaleza del don de lenguas que menciona Pablo en su carta a los Corintios? Se está refiriendo a una se está refiriendo a un habla que no se entienda y con frases, unas frases que sean difícil de entender para el que escucha, o frases angelicales que la gente diga, ay, eso es un ángel el que está hablando, o son grupos de personas carismáticos que se hablan entre ellos y se interpretan y hablan hebreos, hablan idiomas raros que no lo entiende, o esa algarabía que se presenta, ¿es eso el don de lenguas? ¿Cómo entenderlo eso? Pues ya les dije que allí se estaba, en Corintios, no primera carta como tal, sino la ciudad de Corintios, estaba presentando por diversos problemas por falta de comprensión. Y uno de los puntos que citaron o que Pablo le resaltaba era el uso inapropiado de los dones espirituales. Las lenguas son mencionados únicamente en los capítulos 12, acá está, de Corintios. Vamos a ver, mira, acá dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿cierto? Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces acá Pablo empieza a amonestar. ¿Por qué? Por el mal uso que se le estaba dando o a la interpretación de aquellas personas que se les permitió desarrollar el don de lenguas. Los dones espirituales que son denominados allí, el don de lenguas, se habla de interpretar. Pablo dice en el capítulo que hay algo mejor de los dones espirituales. ¿Y qué es de los dones espirituales? Vamos a mirar. Dice, proclamad pues, y tiene la interpretación, dice, de 31, procurad pues que los dones mejores más, yo muestro uno más que excelente. Si yo hablara, versículo 13, lenguas humanas y angelicales, y no tengo caridad, vengo a ser como mental que resume o címbalo que retiene. Y si tuviera el don profético, entonces se va así y llega, dice que el don más precioso que nosotros debemos de tener es el amor, ¿cierto? ¿Qué me gano yo que sepa predicar, que sepa cantar, que sepa enseñar, pero si no tengo amor, de nada me sirve? Y es la amonestación que Pablo le habla o le dice a los corintios.
Entonces, Pablo analiza, o dentro de lo que miramos en Primera de Corintios, podemos analizar que las lenguas tienen dos puntos. El don de lenguas, ¿cierto? El don de lenguas tiene dos objetivos o dos principios o dos funciones fundamentales que Dios le da a las personas. ¿Cuáles son? A quienes beneficia en el culto, en el contexto del culto. El don es dado, lo que Dios le dio a mí, en este caso el don de lenguas, se le es dado a una persona para beneficio de la iglesia. Eso es, no solamente el don de lenguas, sino de cantar, de predicar, de enseñar, de todos los dones que Dios dio. Es de Dios para crecimiento y fortalecimiento de su iglesia. Y dos, el orden en el servicio de la adoración, ¿cierto? El don de servicio de la adoración. Son los principales objetivos que Dios da dones a su iglesia a través del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar, pues, a ponerle la etimología, ¿cierto? A estudiar las palabras de lo que se refiere o cómo entenderla dentro de su idioma natural, ¿cierto? De su idioma que es, en este caso, el griego. Entonces, cuando se habla o se menciona acá en Corintios primera 12, primera de Corintios 14 y 12, y se refiere a lengua. Vamos a hablar primero de hablar. El término griego para hablar es laleo, ¿cierto? Laleo, que se refiere a hablar. Y dentro del capítulo o dentro de lo que se habla y que tenga que referente a eso, aparece 34 veces, al menos en el libro de Primera de Corintios. El capítulo usa 10 veces junto con lengua, es decir, hablar e inmediatamente después aparece la palabra lengua. Y lengua también relacionada en repeticiones 14 veces, ¿cierto? Entonces, hablar en lenguas, lengua, don, va y hablar en lenguas, van relacionadas y se repite secuencialmente en el capítulo de Hebreos. Pero entendemos por qué, porque se estaba presentando allí un problema, ¿cierto? Entonces, hablar va relacionado con lengua. ¿Qué podemos decir? El lenguaje pierde un significado en el mismo contexto. Una palabra debería de tener el mismo significado a menos que esté claramente definido. En el capítulo 14, donde el autor asocia entre profetizar y hablar en lenguas, que es la leo, debe tener siempre el mismo significado. Entonces, como se dice en una primera parte de la Biblia, que es la leo, donde hablar, debe tener el mismo significado en otra parte de la Biblia. O sea, no puede cambiar ni puede variar. Es el principio que debemos de aplicar acá. Y cuando se habla o cuando se refiere a lengua, lengua que es gloso en su idioma original, el griego, glosa, significa literalmente el órgano de la boca llamada lengua. Entonces, hablar se refiere a la lengua, ¿cierto? Hablar, glosa, a la lengua. Por eso va relacionado hablar a la lengua, hablar a la lengua, o la lengua habla. ¿Y qué habla la lengua? ¿Qué habla la lengua? Un idioma. Parece entrar a lenguas, pero así es como se entiende. ¿Esto que incluye entonces? ¿A qué se refiere? Esto se refiere que ocurrió en el Génesis capítulo 10 que se utiliza la palabra y Dios confundió la lengua, ¿cierto? Cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Entonces, lengua, su idioma, su letra, su lengua, su órgano, y lo que habla, lo que produce el sentido de la palabra, el gloso, que la Biblia, la palabra lengua, glosa, ¿cierto? Y de cuando se refiere a hablar, la leoglosa, que se refiere a hablar en lenguas. Y básicamente se está refiriendo, o principalmente, a hablar un idioma. Por eso
cuando allí en la Torre de Babel ninguno se entendieron. Y vas mirando la historia, cada uno se fue agrupando según su lengua y se fueron distribuyendo y distribuyendo por las grandes ciudades que hoy conocemos. Entonces, este hablar en lengua se refiere a hablar en un idioma extranjero, en un idioma diferente al nativo mío. Mi nativo mío de acá, que soy de Colombia, mi nativo es español y específicamente español de Medellín, ¿cierto? Español de Medellín, porque hay diversidad, ¿cierto? Aunque hablemos español, hay distintas. Entonces el texto se está refiriendo en don de lenguas de hablar en un idioma diferente al nativo, al original, don de lenguas. ¿De qué manera se usa la escritura la palabra hablar en lenguas en el mismo contexto o la frase de lenguas? Lo usa Job, dice, mi lengua hablará, la boca del justo habla sabiduría. La Septuaginta dice, han hablado, ¿cierto? En el Salmo 36:30, ¿qué es lo que dice hablar o han hablado? Refiriéndose a la lengua, dice, en lengua, en lenguas, ahora sigue la palabra, hablar en lenguas. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 30, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 30. Dice, tiene todos dones de sanidad, todos hablan lenguas, interpretan todos, lenguas, aparece, no lenguas, sino lenguas, todos tienen la capacidad de hablar otro idioma, que es lo que Pablo viene diciendo allí. Los textos en discusión se encuentran principalmente allí. La frase usa lenguas en singular en vez de lengua en plural. Y allí, siendo que a lo largo de la escritura hablar en lengua se refiere a una lengua extraña. Es difícilmente concebible a la de 1 Corintios 14, que debe entenderse en forma diferente del resto de la escritura, a menos de que hubiese aclaraciones del texto. Es decir, para hacerles una aplicación a lo que estamos diciendo, vamos a mirar esta escena que ocurre en el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando los discípulos van al aposento alto, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo destella de dones a su iglesia. Y vamos a mirar acá lo que se refiere haciendo énfasis al don de lengua. Dice, Hechos capítulo 2, versículos 5, vamos a leer del versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Escucha lo que dice. Dice, moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Los judíos, ellos fueron esparcidos por todas las naciones y probablemente se desarrollaban los niños y empezaron a vivir en otras culturas con diferentes idiomas. Entonces, probablemente ellos hablaban su lengua nativa, el hebreo, ¿cierto? El hebreo y el arameo, su lengua nativa, pero al estar en otros países por mucho tiempo, probablemente desarrollaron otro idioma. Sin embargo, sus generaciones, sus pequeños, sus bisnietos y nietos, ellos sí aprendieron el idioma natural de esas otras naciones. Y al estar allí tanto tiempo, distinguían el idioma del uno del otro. Por eso aquí la revelación dice, de todas las naciones vinieron pueblos judíos. Y allí venían ¿a dónde? Al pueblo a adorar, porque se tocaba la trompeta y todo el mundo venía de todos los judíos, de todas partes y de muchas personas a ver aquella maravilla. Es más, el templo era una de las maravillas del mundo. Entonces allí también se encontraban muchos extranjeros, gente que hablaba otro idioma. Y allí entonces ocurre este milagro. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos de hablar, nosotros hablar
cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partaos y medos, oigan los que estaban, partaos y medos, elaminitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Copacadacia, en Pronto y en Asia, en Frigia, en Panilla, en Egipto, en partes de Libia que estaban más allá del Cirene, en romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, creyentes, árabes, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué significa esto que está pasando? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, estaban borrachos. Entonces vemos que allí ocurre una gran conversión. Entonces, según lo que venimos analizando, el don de lenguas es básicamente aprender un idioma y hablarlo, dice la escritura. Le estamos escuchando como nuestra lengua, o sea, como nativos de su lengua. Quiere decir que es, por ejemplo, una persona, para nosotros, un estadounidense, un francés, un ruso, que venga aquí a esta tierra, a las naciones americanas o acá a Colombia, y que hable perfectamente el español como lo hablamos usted y yo. Eso era lo que estaba ocurriendo allí, que Pedro, Santiago, todos aquellos estaban allí. Pedro, poniéndose en pie, los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habéis en esto sea notorio y oíd mis palabras. El don de lenguas entonces es que una persona hable un idioma sin haberlo estudiado, pero lo hable de tal manera que parezca que sea de la nación de donde se habla originalmente el idioma. ¿Cómo así? Entonces aquellas iglesias, aquellos hermanos, pastores, líderes que están en otras denominaciones, que hablan raro y hablan lenguajes extraños y todo eso, ¿eso qué es entonces? Eso no es hablar en lenguas, porque la escritura está hablando que cuando Pedro habló a diferentes países, por decirlo así, representando cada uno, todos le entendieron en su lengua, ¿no? Porque usted va a ver que cuando una persona o esa costumbre o eso que se ha enseñado a las personas de hablar en lenguas, que se para una persona y habla una cosa que nadie las entiende, eso no es el don de lenguas. El don de lenguas es que lo que Dios, el mensaje de salvación y esperanza, es puesto en este cuerpo de pecado y transmitido para salvación, para que otras personas alcancen la salvación en Cristo Jesús. Pues mira, aquí efectivamente la práctica del don de lenguas se llevó a cabo. Y si miras todo el capítulo dice, vamos a leerlo, cuál fue la práctica del don, capítulo 2, versículo 37. Mira cómo dice, hablando del don de lenguas, porque él les hablaba, cada uno hablando del Cristo resucitado, que él murió, su sangre nos dio perdón. Ese sermón que Pedro dio, ahora mira lo que dice, como concluye, dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a otros apóstoles, varones, hermanos míos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para que todos estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios os llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados, y aquel día fueron añadidos a ellos 3,000 almas.
Mira, el propósito de todo don que Dios le da a la humanidad es para que muchos conozcan, se arrepientan y vean a Cristo Jesús. En esta ocasión, con ese don maravilloso del don de lenguas, del don de hablar otros idiomas sin estudiarlo, se convirtieron 3,000 a Cristo Jesús, 3,000 conversos, 3,000 bautizados para la gloria y honra de Dios. Ese es el propósito del don que se estaba presentando allí. En cambio, Pablo estaba en Primera de Corintios, cuando el evangelio se va esparciendo, se encontraba con los corintios y ellos tenían el don, o sea, podían hablar otros idiomas y hablaban en su idioma, pero nadie les entendía. Entonces se ponían pequeños grupitos hablando en su idioma, pero no era toda la iglesia beneficiada. Puede ser que su palabra, su predicación era agradable, era buena, pero solo una puñadita era bendecida. Pablo dice, no, vayan allá, salgan y ustedes que hablan su idioma, prediquen a las personas que entienden el idioma y vayan y bauticen y traigan a Cristo Jesús, lo que los corintios no entendían. Eso es con referente al hablar en lenguas. El uso del Nuevo Testamento no sustenta la idea de que glosa, ¿cierto? Glosa, hablar, se refiere alguna vez al hablar exáctica, ¿cierto? A hablar idiomas o palabras raras. El único ejemplo que tenemos en descripción de la lengua en toda la Biblia es Hechos 2, 4, 11, que lo leímos, donde definitivamente se le describe como idiomas humanos, naturales, humanos, lenguaje, idiomas de nosotros. La evidencia abundante demuestra que el don de lengua es la aptitud milagrosa de hablar idiomas previamente desconocidos para el orador, ¿cierto? Para el orador. Es decir, hablar en todos los idiomas y que el Espíritu Santo hacía que todo el mundo entendiera el mensaje en su propio idioma sin ningún traductor. Entonces el don de lenguas y todos los dones es un don que Dios da a la iglesia para el servicio de la iglesia. Las lenguas son una señal para los incrédulos, llamándolos al arrepentimiento, y muchos son salvos, otros rehúsan a seguir. Un discurso exáctico difícilmente será una señal y mal podría lograr resultados informales. Es decir, estas personas que hablan lenguas raras así, que dicen que es el don de lenguas, ese mensaje no trae conversión ni ganancia de almas para Cristo Jesús. Trae, ¿qué dijo? ¿Qué va a decir? No entiendo. Entonces, no es como lo dice la palabra del Señor. Esto es de nuestra pregunta que nos hacen, que es el don de lenguas. Espero todo quede claro porque nos basamos en la palabra del Señor y pues en un escrito está. Y estudiamos también la historia de por qué pasaba de estas cosas. Hoy en día Dios está dispuesto a darnos a través del Espíritu Santo los mismos dones. Tú puedes ser parte de ese para que puedas hablar en lenguas. Quizás hablar otro idioma, Dios puede impartir en tu corazón, en tu mente, impresionarla para que se te facilite hablar el idioma. Pero Dios, Joel 2 dice que para el tiempo del fin Dios derramará su espíritu y muchos profetizarán, muchos verán visiones, muchos maestros y muchos tendrán sueños y se utilizará mayormente. ¿Quieres formar parte de esa obra? Pues Dios quiere utilizar. ¿Qué debes de hacer? Así como la pregunta de aquellos 3,000 hombres que se bautizaron. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte y aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal para que Él te use poderosamente en su obra. Que Dios te bendiga y que puedas ser usado en la obra de Dios. Nos vemos en un próximo video.